Así que no me lo van a creer, chavales, pero, el otro día, estaba pasando una tarde de ocio. Y ya, eso es todo lo que recuerdo, y ahora estoy en esta especie de ciberespacio de no más de 3 tipos de verdes. El verde claro, el verde no tan claro, y el verde claramente oscuro. Pero a juzgar por mis ojos, creo que mis ojos empiezan a doler. Sí, y lo peor es que no parece haber ninguna puerta que diga salida, que es precisamente lo que estoy buscando, así que supongo que te acostumbras a los 3 mismos verdes. Pero este lugar me hace recordar a una cosa, y esa cosa es, el humor hacker. ¿El qué? Te preguntas, y es que sí, todos creíamos que el humor solo se limitaba a categorizarse como humor negro, humor blanco, humor absurdo, pero en lo absoluto, no solo es Mario y Luigi, sino también Kevin, que en este caso sería el humor hacker. Y toda esta situación es algo extraña, por no decir peregrino. Porque, el único lugar en el que he podido ver que se toca este tema como tal, es en la página de Wikipedia, y lo describe como aquel tipo de humor aquí entre los hackers en el que se hacen chistes con todo lo relacionado al hacking. Pero lo más curioso es que, la mayoría de estos chistes los podemos encontrar en los RFC, o los Request for Comments, por sus siglas en inglés. Que en términos no hackers, son pequeños documentos donde se hacen tipo propuestas o comentarios sobre el funcionamiento de diferentes cosas del Internet en sí, como protocolos o procedimientos. Pues el mismo nombre lo dice XD. Y aquí va una curiosidad sobre los RFC. En el año 1973 fue publicado un RFC, más específicamente, el RFC número 527, por Jerry Merriman, el cual se llamaba ARPAWOKI. Y es que la peculiaridad de este RFC, es que tenía una forma de escritura muy peculiar, nada parecido a la forma de escritura común de los RFC, pues estaba escrito como una especie de poema, el cual sería el siguiente. Era brilligo, y los protocolos hacían de usuario servidor en Eduade. Todo MIMSE y estaba el FTP, y el RGEU grave, cuidado con el ARPANET, hijo mío. Los bits que muerden, las cabezas que rascan. Cuidado con el NCP, y rehuye el fruncido parche del sistema, tomó su cuaderno de codificación en mano. Mucho tiempo buscó el Echoplex. Cuando su Ostime empezó a cojear, ¿qué diablos quiso decir? Ni por un demonio tengo una idea. Pero gracias a este tipo de parodia, al estilo de Lewis Carroll, fue que empezaron como una especie de tradición en la que, cada 1 de abril, se publicaba un RFC a modo de broma. Así que comenten si les gustaría que hiciera un video recopilando más o menos todos estos RFC de broma, y con su significado, porque no pienso hacerlo yo mismo. Pero... ¿en qué estaba? ¿Así? ¿Por qué? Sigo sin entender por qué a este humor lo agruparon junto a los demás humores, más generales. Pues no son equiparables, ya que el humor hacker no es su propia cosa como tal, porque se deriva directamente de cosas como la parodia o la ironía, que son categorías más amplias del humor. Así que en toda palabra, sería una subcategoría. Pero en general, creo que todo este listado está mal planteado. Pues no existe ninguna separación de los términos amplios, como lo es el humor negro, o el humor blanco. Literalmente en la pestaña de tipos de humor en la Wikipedia en español, aparece el humor gráfico español contemporáneo, donde ni siquiera lo describen como una categoría. Pero que quede claro que no estoy en contra del humor hacker, francamente no me importa y me parece extraño, pero no juzgaré a nadie. Pero sí me parece que la página de Wikipedia que habla del humor está mal estructurada, pero no tengo mayor queja. Así que... en conclusión. Este debería ser el momento en el que una puerta que dice salida aparece detrás mía, pero tenemos problemas con eso. Pero en fin, los memes de Elsa nunca dieron risa y creo que es el momento de aceptarlo. Así que los saludos son para... Nacho Sonic XD, ¿Cómo sabías que te iba a saludar como para que ya te estés despidiendo? Probablemente escuchaste el mensaje al final del video. Geordín Oliva, tú no eras el que vivía en... Así que, si quieren terminar como Jardín Oliva, solo tienen que poner este emoji al comentar en este video y serán saludados en el siguiente video. No más tengan algo de paciencia en lo que sale el siguiente video. Así que yo soy Embramex, y si subo video, probablemente es porque ya encontré la salida de este lugar.